estudiantes de este diplomado, discípulos de Jesucristo, en la renovación de la tarea evangelizadora de la Iglesia. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida a este nuevo módulo, donde nos sumergiremos en un viaje fascinante para profundizar en nuestra comprensión de la catequesis. En este módulo, llamado Hacia una catequesis sinodal, exploraremos la naturaleza, la historia y la inmensa importancia de la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia. También reflexionaremos sobre nuestro propio papel fundamental como catequistas, reconociéndonos como acompañantes esenciales en este camino de fe. Para comenzar este módulo, nos adentraremos en el tema número 1, cuyo título lleva Historia de la catequesis. Este tema es fundamental para poder comprender cómo la catequesis ha llegado a ser lo que es hoy. Y para ello nos hemos planteado los siguientes objetivos. El primero, reconocer los orígenes y la evolución de la catequesis a lo largo de la historia de la Iglesia, desde sus inicios hasta la actualidad. El segundo, identificar los principales momentos y figuras claves que han marcado el desarrollo de la catequesis a lo largo de los siglos. Y el tercero, comprender cómo la catequesis ha respondido a los desafíos de cada época, adaptándose y renovándose para transmitir el mensaje de la fe de manera efectiva. Espero que este módulo sea de gran enriquecimiento para todos ustedes. Comenzamos. La catequesis como proceso de iniciación y educación en la fe cristiana no es un concepto reciente en la Iglesia, sino que hunde sus raíces en las Sagradas Escrituras y ha evolucionado a lo largo de los siglos, adaptándose a diversos contextos culturales, sociales y religiosos. Comprender esta rica historia es fundamental para poder apreciar la naturaleza dinámica de la catequesis y discernir cómo debe desarrollarse en el presente, especialmente en una iglesia sinodal. La historia nos permite recordar hechos importantes que nos ayudan a entender el presente y a obrar mejor, tanto a nivel personal, familiar, comunitario, como del pueblo. Las Sagradas Escrituras o la Biblia misma es un testimonio de esta verdad, narrando la historia del encuentro entre Dios y su pueblo a través de estas etapas significativas, como la liberación de Egipto, el camino por el desierto, la opresión y la resistencia profética. Estos relatos revelan a un Dios de la vida y de la historia, presente en las luchas diarias para guiar hacia la liberación total, y que opta por los pobres y excluidos de todos los tiempos. Así, reconocer la historia de la catequesis nos permite descubrir cómo surgió y se ha desarrollado hasta llegar a nuestro tiempo. Ahora bien, comencemos con las etapas de la historia de la catequesis. La catequesis en la Edad Antigua tenemos a Jesús y los apóstoles. En sus orígenes se remonta directamente a la práctica de Jesús y de los primeros discípulos, los apóstoles. Aunque no existía el término catequesis como tal, lo entendemos hoy. La esencia de la instrucción y la formación en la fe ya estaban presentes. Jesús, el maestro por excelencia, dedicó gran parte de su ministerio público a enseñar sobre el reino de Dios, utilizando parábolas, explicaciones directas y milagros para poder revelar la verdad divina. Su enseñanza no era meramente teórica, sino que invitaba a una transformación de vida. Jesús eligió a 12 apóstoles y a otros discípulos para que estuvieran con él, aprendieran de su ejemplo y de su palabra. Luego fueron enviados a predicar. Esta convivencia y enseñanza directa era una forma de catequesis vivencial, donde los discípulos aprendían haciendo y observando. El gran mandato de Jesús. Antes de su ascensión, Jesús encargó a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Esa lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Este mandato nos establece claramente la misión evangelizadora y catequética de la Iglesia naciente. Los apóstoles como los primeros catequistas. Después de Pentecostés, los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a predicar el querigma, que es el anuncio fundamental de la buena nueva de la salvación en Cristo resucitado. Estos ejemplos
Los apóstoles como los primeros catequistas. En la predicación del querigma después de Pentecostés, los apóstoles llenos del Espíritu Santo comenzaron a predicar el querigma, que es el anuncio, ese primer anuncio de la buena nueva de la salvación en Cristo resucitado. Este ejemplo lo vemos claramente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 14 al 36, y también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del 12 al 26, donde en los discursos de Pedro está este primer anuncio que era la base de toda la instrucción posterior. Luego, tras la conversión inicial y el bautismo, los apóstoles y sus colaboradores se dedicaban a instruir a los nuevos creyentes en las enseñanzas de Jesús, la vida moral cristiana, la oración y la vida comunitaria. Como lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42. Describe cómo los primeros cristianos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Las cartas del apóstol San Pablo, San Pedro y otros apóstoles son en esencia documentos catequéticos. No solo abordan problemas pastorales o doctrinales, sino que también instruyen a las comunidades en la fe, la moral y la vida cristiana, profundizando en el significado de la salvación, las implicaciones prácticas del Evangelio. Las primeras comunidades cristianas eran el lugar donde se transmitía la fe de manera oral a través de la liturgia, especialmente en la Eucaristía, el testimonio de vida y la enseñanza de los apóstoles y sus sucesores. La vida misma de la comunidad era una catequesis en acción. Ahora bien, aunque el término catequesis no se usaba, el proceso de continuar, instruir y formar a los creyentes en la fe era central en la misión de Jesús y sus apóstoles, sentando las bases para el desarrollo posterior de la catequesis en la Iglesia. Luego de las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles, tenemos la catequesis en la Iglesia primitiva, el catecumenado, en los siglos del 1 al 5. En los primeros siglos de la Iglesia faltaba una doctrina cristiana madura y una catequesis que ayudara a la comunidad a profundizar en su fe. Los padres y madres de la Iglesia de los siglos 2 al 6 fueron figuras cruciales que abrieron los caminos de la fe. Se caracterizaban por su profunda intimidad con Dios en la oración, su gran amor a la Biblia, un conocimiento profundo de la tradición apostólica y una preocupación constante por los más necesitados. Su método catequético se basaba en la fe y vida, uniendo las palabras de sus sermones y escritos con el testimonio de sus vidas, lo que hacía que el pueblo los escuchara con atención y esperanza. No temían decir la verdad a los poderosos, por lo que muchos fueron perseguidos y martirizados, entregando su vida con alegría por amor a Dios y a los hermanos. Figuras como Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Jerónimo, Ambrosio y Agustín son ejemplos destacados. Además, los santos padres no dudaban en dialogar con los no cristianos, buscando su conversión y ayudándolos a madurar su fe en la confrontación con la realidad. Luego aparece el primer catecismo llamado la Didaque. Hacia finales del siglo I, en las comunidades de Palestina y Siria, surgió el Didaque, y la instrucción de los 12 apóstoles, un pequeño catecismo para los candidatos al bautismo. Este manual resume la propuesta cristiana, destacando el amor a Dios, a uno mismo y al prójimo como el don más precioso. La parte central en el Didaque es la idea de los dos caminos, el camino de la vida y la muerte. El camino de la vida implica amor, solidaridad total, compartir bienes, seguir los mandamientos, obrar con honestidad y vivir en comunidad. En contraste, el camino de la muerte se caracteriza por la autosuficiencia y la falta de amor a Dios y al prójimo. La Didaque llama al candidato al bautismo a una acción definitiva por el camino de la vida. También enfatiza que nadie puede perseverar en el camino de la vida sin el apoyo de la comunidad. Por ello se mencionan los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía para dinamizar la vida fraterna y el rezo del Padre Nuestro 3 veces al día como reafirmación de la opción por la vida. La Didaque
también advierte sobre los falsos catequistas, cuya autenticidad se demuestra por la coherencia de su vida. Ahora bien, en los siglos del 2 al 6 se comienza a dar lo que es el catecumenado organizado, donde la catequesis para el bautismo floreció en una forma organizada, como ya dije, conocida como el catecumenado. Este proceso buscaba la formación intensiva y el acompañamiento personal del catecúmeno a través de 4 etapas fundamentales. La primera fase, la introducción. Los catequistas entrevistaban a los interesados para discernir sus motivaciones. Les daban una instrucción mínima sobre los aspectos principales de la fe y la vida cristiana. Consultaban a sus amigos y parientes. Un padrino o madrina cristiana acompañaban al catecúmeno durante todo el proceso. Luego tenemos la segunda fase, la preparación remota. Una vez admitido en la comunidad, el catecúmeno participaba en la liturgia de la palabra durante 3 años, siendo considerado un miembro novato de la iglesia que necesitaba profundizar la fe en la convivencia comunitaria. No había prisa para el bautismo, conscientes de la seriedad del sacramento. Tenemos la tercera fase, la preparación cuaresmal. En el primer domingo de Cuaresma, el señor obispo examinaba la vida de los catecúmenos que se decidían por el bautismo, y el padrino o madrina ofrecía su testimonio para la aprobación comunitaria. Esta fase implicaba una preparación intensiva con vigilias, oración, reconciliación y encuentros diarios de catequesis. En Domingo de Ramos se les entregaba el símbolo de los apóstoles, un resumen de la fe como el credo, y en Semana Santa se dedicaban por completo a la oración y el estudio de este símbolo. Luego viene la última fase, que es la cuarta fase, la catequesis mistagógica. Solo después de recibir el bautismo, los nuevos miembros recibían una catequesis sacramental intensiva, reflexionando sobre todo el sacramento durante más de una semana. La catequesis estaba totalmente ligada a la liturgia, siendo los 2 brazos de la iglesia para acoger a los nuevos hijos. Se enfatiza la necesidad de recuperar la dimensión intensiva del catecumenado y la profunda vinculación entre catequesis y liturgia en la actualidad. Continuamos con la catequesis en la Edad Media, siglos del VI al XV. Con la expansión del cristianismo y las invasiones bárbaras a partir del siglo VI, la situación de la catequesis se transformó. La mayoría de los cristianos eran los más necesitados y también habían analfabetas. Las bibliotecas fueron quemadas y las oportunidades de estudio se limitaron, quedando el saber intelectual principalmente en los monasterios. Los libros eran extremadamente costosos y se copiaban a mano, haciendo que el acceso a textos escritos fuera casi imposible para el pueblo. Por ello, la catequesis no podía basarse en textos y se tuvo que buscar otros medios para hacer accesible la palabra. Los artistas se convirtieron en verdaderos catequistas. Sus obras, pinturas, mosaicos, esculturas, vitrales y arquitecturas retrataban los misterios de la fe y momentos claves de la historia de la salvación, permitiendo que la mayoría analfabeta aprendiera lo esencial de la fe cristiana. El teatro también fue una herramienta muy utilizada para evangelizar en la Edad Media. San Francisco de Asís, en el siglo XI, popularizó la escenificación del nacimiento de Jesús en un establo, ayudando al pueblo a comprender el sentido de la encarnación. Dios que se hace uno de nosotros y vive las asperezas de la vida cotidiana. Desde el siglo IV, el cristianismo se convirtió en la religión oficial, y ser cristiano era sinónimo de ser ciudadano, dando origen a lo que se llamó cristiandad. Los primeros catequistas eran los padrinos del bautismo y las familias que enseñaban a los niños el Padre Nuestro y el Credo. Los sacerdotes y religiosos catequizaban mediante la predicación en las iglesias y lugares públicos, llamando a los fieles a la penitencia y a la santidad. La confesión individual también se convirtió en una forma de catequesis, donde el sacerdote ayudaba al fiel a aplicar la fe en su vida diaria. Los principales temas catequéticos medievales eran el pecado, la salvación y la penitencia.
El pecado se entendía como cualquier actitud que perturbaba el orden moral y social, y se creía que los humanos nacían con una tendencia al desorden. Pecar llevaba al infierno, mientras que evitarlo conducía a la vida eterna en el cielo. Para evitar el pecado era necesario la penitencia, un esfuerzo para transformarse interiormente y llevar una vida santa, sencilla y pura. No se buscaba una transformación social, pues se pensaba que la sociedad era conforme a la voluntad de Dios, y el sufrimiento y la miseria eran una penitencia enviada del cielo para llevar al pueblo a la santidad. Por esta razón, el sacramento de la penitencia era más buscado que la Eucaristía, y el perdón se valoraba más que la acción de gracia. El documento también plantea esta cuestión de si este lenguaje medieval era apropiado para su época. Ahora bien, continuamos con la Reforma y la Contrarreforma, la era de los catecismos, en el siglo XV al XVIII. En el siglo XVI fue un periodo de crisis para la Iglesia, marcada por la falta de una catequesis sólida, lo que generó un sentimiento de abandono en el pueblo y la necesidad urgente de una reforma. El movimiento iniciado por Martín Lutero, que exigía que la Biblia volviera al centro de la catequesis, llevó a la transformación de la Iglesia reformada. Esta dolorosa ruptura impulsó una reforma interna en la Iglesia católica, llevando a los obispos a unirse en el Concilio de Trento. Allí asumieron la tarea de elaborar un catecismo para que los católicos pudieran defender las verdades cristianas. Este concilio fue realizado entre 1545 al 1563. Marcó el modelo de catequesis que influyó en la Iglesia durante los primeros 5 siglos, teniendo como características principales el regreso de la Biblia. La Biblia volvió a ser el centro de la catequesis, aunque su acceso seguía siendo difícil para el pueblo debido a su costo, ya que la única traducción aceptada era la Vulgata en latín. Se usaba principalmente para confirmar la doctrina y el pueblo seguía sin tenerla en sus manos. Sin embargo, el hecho de que los sacerdotes debían estudiarla para preparar la predicación y la catequesis fue un gran avance. Luego tenemos el catecismo como resumen de la fe. El Catecismo de Trento sirvió como referencia doctrinal para los sacerdotes y catequistas, inspirando elementos bíblicos para confirmar la doctrina. Dio origen a los resúmenes de fe en formato de preguntas y respuestas memorizadas, utilizadas hasta hace poco tiempo. Luego tenemos la preparación a los sacramentos. La catequesis se fue restringiendo cada vez más a niños y adolescentes, con el objetivo de memorizar los principales puntos de la fe y así prepararlos para los sacramentos. Luego tenemos la catequesis en la América colonizada. Mientras Europa vivía la Reforma y la Contrarreforma, se iniciaba la colonización de América, con el objetivo de explorar recursos y mano de obra. Junto a los conquistadores llegaron los misioneros con la preocupación de llevar la fe cristiana y la salvación a los pueblos americanos. Los misioneros dependían de la licencia de los conquistadores para actuar en las colonias, lo que limitaba su libertad para denunciar las injusticias cometidas contra los indígenas esclavos y pobres. Algunos, para poder entrar, ofrecieron la religión como un recurso para frenar la revuelta de los pobres, enseñando que Dios quería que todos estuvieran como estaba y que la conformidad con el sufrimiento llevaba a la vida eterna. Así, la catequesis en algunos casos terminó por enseñar más la obediencia que la libertad evangélica. En algunos casos se daba la catequesis como instrumento de opresión. Los niños aprendían de memoria oraciones y nociones básicas sobre la creación, el pecado, el perdón, el cielo y el infierno. A menudo la catequesis resultó una sustitución cultural, reemplazando las culturas africanas o indígenas con la cultura europea de la cristiandad. El objetivo de la catequesis a veces se resumía en adaptar a los niños a la sociedad colonial. Por otra parte, en otros casos, la catequesis servía como fuente de esperanza.
Sin embargo, no todos los misioneros colaboraron con los colonizadores. Utilizaban métodos con los indígenas que incluían música, teatro y arte en general. Este enfoque despertaba en los indígenas la conciencia de su dignidad humana y desafiaba los intereses coloniales, lo que llevó a que muchos misioneros fueran perseguidos. Catequesis al servicio de la doctrina y la apertura a la modernidad. En los siglos XVI al XIX, la Iglesia se centraba en la figura del sacerdote. Debido a la escasez de clérigos, el pueblo sencillo desarrolló el catolicismo popular, basado en mucha devoción y poca doctrina. Al mismo tiempo, el clima intelectual del siglo XIX estaba marcado por el racionalismo, que negaba que todo lo que la razón no podía entender o la ciencia demostrar, como la Trinidad o la salvación. En el siglo XIX, la Iglesia reaccionó en defensa de la doctrina contra el racionalismo y el catolicismo popular. Esto incluyó la apologética, una rama de la teología que defendía la doctrina usando la razón y la ciencia. Hoy, sin embargo, se valora más el testimonio de vida que la defensa doctrinal, ya que una fe no testimoniada en la vida no convence a nadie. Desde el siglo XIX surgieron numerosas congregaciones religiosas con el objetivo de ofrecer una educación integral basada en los principios de la fe, con la educación religiosa centrada en formar ciudadanos conocedores de la doctrina. Se fundaron orfanatos, escuelas e universidades cristianas. El intento de popularizar las nociones más profundas del Catecismo de Trento, considerándolas en preguntas y respuestas memorizadas, fue una estrategia influyente en la catequesis de la época. Si bien muchas nociones teológicas llegaron a la mente del pueblo, pocas llegaron a su corazón. La doctrina memorizada se transmitió, pero no logró su objetivo central, la de suscitar la fe y transformar a las personas y la sociedad. Luego surgieron los cambios de dirección en el siglo XX, con la apertura a la modernidad. A principios del siglo XX, la Iglesia comenzó a cambiar de dirección, superando la preocupación por la modernidad y comenzando a acogerla y valorarla. Los laicos empezaron a asumir roles nuevos y la doctrina pura dio paso al anuncio de la salvación de Cristo. Los laicos ocupan ese espacio. En la primera mitad del siglo XX nacieron los movimientos laicales que dinamizaron la participación de los laicos en la Iglesia y la sociedad. Los catequistas laicos fueron reconocidos por su servicio y hoy la mayoría de los catequistas son laicos. Luego, al aceptar la modernidad, la Iglesia se interesó más por los problemas del pueblo de Dios. La pregunta dejó de ser ¿qué nos dice la doctrina? Para convertirse en ¿cómo puede la fe cristiana iluminar y transformar la existencia humana? El objetivo de la catequesis pasó a ser anunciar a Jesucristo Salvador, poniendo las fórmulas doctrinales y las técnicas pedagógicas al servicio del reino de Dios. La Sagrada Escritura recuperó su papel con la historia de la salvación, y el pueblo la redescubrió a través de la catequesis, la liturgia y la ciencia bíblica. Luego, desde los años 40, la Iglesia se esforzó por hablar con el mundo en su propio lenguaje, abriendo sus puertas a las ciencias humanas, a la libertad individual, la tecnología y los medios de comunicación. Este esfuerzo se manifiesta en la liturgia adaptada en el catequista, que usa el lenguaje del catequizando, y en la acción pastoral, que busca la promoción y liberación humana. Mas, sin embargo, esta apertura también generó tensiones y diferencias dentro de la Iglesia, y cuando el Concilio Vaticano II abrió oficialmente a la Iglesia a los nuevos tiempos, muchos se escandalizaron. Con el Concilio Vaticano II llega la catequesis contemporánea, signo de renovación y sinodalidad a mediados del siglo XX. El Concilio Vaticano II fue un evento trascendental que marcó un antes y un después en la vida de la Iglesia. Fue el 21º concilio ecuménico, es decir, la reunión de todos los obispos del mundo en comunión con el Santo Papa, para tratar asuntos importantes de fe y moral y definir la dirección de la Iglesia. ¿Qué fue y cuándo se celebró? Un concilio ecuménico de la Iglesia Católica que buscó una profunda renovación y adaptación de la Iglesia
a los nuevos tiempos. A menudo se le conoce como ayornamiento o puesta al día. Se desarrolló en la Ciudad del Vaticano la Basílica de San Pedro, desde el 11 de octubre de 1962 hasta el 8 de diciembre de 1965. Fueron 4 sesiones, con un cambio pontífice durante el concilio. Fue convocado por el Papa Juan XXIII, que ahora es San Juan XXIII, quien lo anunció un 25 de enero de 1959. Su visión era clara. La Iglesia necesitaba abrir las ventanas para que entrara aire fresco y para dialogar con el mundo moderno. Quería que la Iglesia se pusiera en sintonía con las realidades y desafíos del siglo XX, sin renunciar a su esencia y a la verdad del Evangelio. Lamentablemente, el Papa Juan XXIII falleció en 1963 y su sucesor fue el Papa Pablo VI, quien continuó y clausuró el concilio. Los objetivos principales de este concilio fueron: primero, la puesta al día o el ayornamiento, que es renovar y vitalizar la Iglesia tanto en su vida interna como en su relación con el mundo contemporáneo. No se trataba de cambiar la doctrina fundamental, sino de prepararla de una manera más comprensible y relevante para el pueblo de hoy. La unidad de los cristianos o el ecumenismo, promover la unidad entre las distintas confesiones cristianas y fomentar el diálogo con ellas. El diálogo con el mundo moderno, buscar un diálogo constructivo con la sociedad, las ciencias, las culturas y las demás religiones, superando una postura defensiva que ha sido caracterizado a la Iglesia en siglos anteriores. Una renovación litúrgica, acercar la liturgia a los fieles, permitiendo la celebración en lenguas vernáculas, es decir, en idiomas locales, promoviendo una participación más activa y consciente del pueblo de Dios. Un redescubrimiento de la Iglesia como pueblo de Dios, destacar la corresponsabilidad de todos los bautizados, laicos, sacerdotes y obispos en la misión de la Iglesia y no solo de la jerarquía. Se hizo énfasis en la llamada universal a la santidad. El impulso misionero como punto de este concilio, reafirmar que la Iglesia es misionera por naturaleza y que su propósito principal es anunciar a Jesucristo y su mensaje de salvación. Ahora bien, en cuanto a la catequesis, el Concilio Vaticano II vino a transformarla de un modelo más bien escolar y centrado en la transmisión de contenidos a un modelo más experimental, bíblico, litúrgico, comunitario y contextualizado. La catequesis pasó a ser vista como un proceso dinámico de iniciación cristiana que acompaña a personas en su camino de fe, integrándola en la comunidad y capacitándola para vivir y testimoniar el Evangelio en el mundo. El espíritu de renovación del Concilio Vaticano II no se detuvo en los documentos conciliares, se tradujo más bien en un dinamismo que impulsó numerosas reuniones y encuentros dedicados a reflexionar, a discernir y aplicar las directrices sobre la catequesis en la vida de la Iglesia. A nivel universal, tenemos la catequesis en el corazón de la Iglesia. Estas reuniones mostraron la preocupación y el compromiso de la sede apostólica por asegurar que la catequesis respondiera a los desafíos de los tiempos y a la rica visión del concilio. Tenemos el Sínodo de los Obispos sobre la catequesis en nuestro tiempo, que se realizó en el año 1977. Este sínodo fue un evento trascendental importancia, 10 años después de la clausura del Concilio Vaticano II. Todos los obispos de todo el mundo se reunieron en Roma para reflexionar sobre la situación de la catequesis en el mundo contemporáneo. Su principal fruto fue la exhortación apostólica Catequesis Traende, la cual fue publicada en el año 1979, escrita por el Papa San Juan Pablo II. Este documento es uno de los pilares de la catequesis moderna, pues recogió las conclusiones del sínodo y ofreció orientaciones claras sobre la naturaleza, el contenido, los métodos y los destinatarios de la catequesis. Subrayó la centralidad de Cristo, la importancia de la comunidad eclesial y la necesidad de una catequesis integral que conduzca a la fe viva. Luego tenemos el Congreso Internacional de Catequesis en Sevilla en 1992.
Organizado en España, este congreso se realizó en el contexto de la preparación y publicación del Catecismo de la Iglesia Católica en el año 1992. Fue una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de este nuevo Catecismo Universal como un punto de referencia seguro y sistemático para la enseñanza de la fe. Subraya cómo el catecismo podía ser una herramienta valiosa para la unidad en la catequesis a nivel global, sin que por ello se pueda anular la necesaria contextualización y adaptación a las realidades locales. En el año 1997 se da el Congreso Internacional de Catequesis en Roma. Este congreso se celebró en el 5º aniversario de la promulgación del Catecismo en la Iglesia Católica y en preparación para el gran jubileo del año 2000. Tuvo como objetivo principal profundizar en la aplicación y recepción del catecismo en las diversas iglesias particulares. Se reflexionó sobre los nuevos desafíos para la catequesis al final del milenio, incluyendo la inculturación, el diálogo interreligioso, el impacto de los medios y la comunicación y la necesidad de formar catequistas competentes y comprometidos. Luego tenemos a nivel continental. América Latina, con su rica religiosidad popular y sus propios desafíos pastorales, ha sido un laboratorio vital para el desarrollo de la catequesis. Con la Semana Latinoamericana de la Catequesis en Quito, Ecuador, en el año 1982, fue un evento crucial para la reflexión catequética en el continente. Se enfocó en la recepción y aplicación de la catequesis traendade en el contexto latinoamericano. Se abordó la catequesis desde la realidad social, cultural y religiosa de América Latina, buscando caminos para una evangelización más incisiva y liberadora, en sintonía con las conferencias generales del Episcopado Latinoamericano de Medellín, Puebla. La segunda Semana Latinoamericana de la Catequesis se realizó en Caracas, Venezuela, en el año 1994. Celebrada en nuestro país, esta segunda semana continuó la reflexión iniciada en Quito, profundizando en los desafíos y las perspectivas de la catequesis en América Latina, después de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Se abordaron temas sobre la catequesis familiar, la catequesis con adultos, la inculturación del Evangelio y la formación de los catequistas en un continente con grandes desigualdades sociales y una fe vibrante. Por tanto, estas reuniones, tanto en lo universal como en lo continental, han sido fundamentales para mantener viva la reflexión sobre la catequesis, adaptándola a los tiempos y garantizando que siga siendo un pilar fundamental en la misión evangelizadora de la Iglesia. Continuando con los documentos que han dado inicio o paso a esta renovación en la historia de la catequesis, tenemos el documento de la Dei Verbum de 1964, que es la constitución dogmática dada del Concilio Vaticano II sobre la Divina Revelación, promulgada por Pablo VI, en la cual enfatiza la centralidad de la Sagrada Escritura y su relación inseparable con la tradición, impactando profundamente la teología, la liturgia y la catequesis. Luego tenemos el Directorio Catequístico General, publicado en el año 1971 por Pablo VI. Fue un esfuerzo significativo en la aplicación de la enseñanza y el espíritu del Concilio Vaticano II a la catequesis. Propuso una catequesis abierta, participativa, cristocéntrica, creativa y que impulsara a las familias. Marcó un cambio de paradigma de un enfoque memorístico a una catequesis más bíblica, litúrgica y comunitaria, sentando las bases para la catequesis postconciliar. Luego tenemos la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, publicada en el año 1975 por Pablo VI, sobre la evangelización en el mundo actual, destacando que la catequesis es una etapa crucial de la evangelización y debe entenderse bien sus objetivos y métodos. En el año 1978 se publica la exhortación apostólica Catequesis Traende, inspirada en el Sínodo de 1977 sobre la catequesis y publicada por el Papa San Juan Pablo II. Luego tenemos la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica en el año 1992.
por el Papa San Juan Pablo II, una exposición sistemática y orgánica de las verdades esenciales de la fe católica. Sirve como instrumento valioso y autorizado para la enseñanza de la fe, como punto de referencia para los catecismos locales y para la catequesis en general, siendo una actualización del Catecismo de Trento. Luego tenemos la interpretación de la Biblia en la Iglesia en el año 1993. Es un documento de la Pontificia Comisión Bíblica que ofrece las directrices para la lectura crítica, espiritual y comprometida de la palabra de Dios, como parte fundamental para la catequesis. Luego tenemos la publicación en el año 1997 del Directorio General para la Catequesis. Este documento es fundamental para la Santa Sede. Fue promulgado por el Papa San Juan Pablo II. Es una revisión y actualizada del Directorio de 1971, integrando los avances de los últimos 25 años y las reflexiones teológicas y pastorales postconciliares. Insiste en el catecumenado, la iniciación cristiana de adultos, la catequesis familiar y la aceptación de las conquistas de la pedagogía de la fe. Es un instrumento normativo y orientador esencial para toda la Iglesia Católica. La evolución de la catequesis en Venezuela. Venezuela también ha transitado un camino en la renovación en la catequesis. Sus primeros esfuerzos se dan en 1943, cuando se realizó el Congreso Nacional de Catequesis, y posteriormente se trabajó en mejorar los textos de catequesis para niños, como el Catecismo de Monseñor Arias Blanco, que sirvió tanto en las escuelas oficiales como en colegios y parroquias. El Concilio Vaticano II impulsó la renovación de la catequesis en Venezuela. En Caracas surgió el Secretariado Catequístico Nacional, que, animado por la publicación del Directorio Catequístico General de 1971, dio inicio a un fuerte movimiento renovador y realizó un valioso aporte a la educación religiosa escolar. Luego, con el pronunciamiento de los obispos en el año 1988, en la 50ª Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal Venezolana, abordó la problemática de la catequesis en el país, resultando en 21 acuerdos que marcaron la acción catequética posterior, incluyendo la elaboración de textos renovados y la misión de los programas de educación religiosa escolar. Se clarificó la identidad de la educación religiosa diferente de la catequesis. Luego, con la Segunda Semana Latinoamericana de la Catequesis en 1994, celebrada en Caracas, esta semana impulsó la acción catequística, especialmente en la toma de conciencia sobre la necesidad de la inculturación. El Directorio General para la Catequesis del año 1997, su publicación marcó una nueva etapa en Venezuela, con la elaboración de itinerarios catequísticos de iniciación cristiana para adultos, niños y adolescentes. Los acentos de esta renovación incluyen la catequesis como itinerario de fe, la inspiración en el catecumenado prebautismal y la prioridad de la catequesis de adultos. El Directorio General para la Catequesis, publicado en el año 97, su publicación marcó una nueva etapa en Venezuela, con la elaboración de itinerarios catequísticos de iniciación cristiana para adultos, niños y adolescentes. Los acentos de esta renovación incluyen la catequesis como un itinerario de fe, la inspiración en el catecumenado prebautismal y la prioridad de la catequesis de adultos. Luego tenemos el Concilio Plenario de Venezuela, un evento eclesial de gran importancia para la Iglesia en el país, donde se abordó el tema de la catequesis de manera significativa, dando la aprobación de un documento el 2 de agosto del 2002. Este documento buscando la renovación catequística y propone un nuevo enfoque para la acción de la Iglesia. El documento titulado La catequesis en Venezuela. Este documento tiene como bases en la concepción renovada hacia la catequesis. Dicho concilio asumió una concepción renovada para la catequesis, cuya inspiración se dio por el Directorio General para la Catequesis de 1997, enfatizando que la catequesis no es una mera enseñanza, sino un aprendizaje
y un noviciado que inicia a la totalidad de la vida cristiana. Da como prioridad la catequesis de adulto. Un cambio fundamental que anima el documento es la priorización de la catequesis de adulto como la forma principal de la catequesis, aunque se reconoce la necesidad de la catequesis para niños y adolescentes. Estas se ordenan de alguna manera a la catequesis de adultos, tanto en sus formas de iniciación como de catequesis permanente. Luego tenemos el proceso de iniciación y maduración en la fe. Ante la gradual descristianización de la sociedad, el Concilio Plenario propone dar prioridad a la catequesis como un proceso de iniciación y maduración de la fe, buscando que los adultos puedan hacer una opción personal por Cristo. La necesidad de renovación para niños y adolescentes. Esta respuesta a la escasa permanencia de niños y adolescentes en la comunidad cristiana después de la primera comunión y la confirmación. El concilio subraya la necesidad de renovar la catequesis dirigida a ellos. También con la animación y el acompañamiento se destaca la necesidad de animar y acompañar el proceso de renovación de la catequesis por parte de los obispos y párrocos. El Concilio Plenario de Venezuela, en cuanto a la catequesis, también nos da unas dimensiones, como son fundamentar la fe. La catequesis es vista como una acción eclesial que busca fundamentar la fe de todo ser cristiano. También tenemos la Sagrada Escritura. Se enfatiza que la Sagrada Escritura es la fuente de la catequesis y una tarea básica es dar a conocer la Biblia, proclamando que Jesucristo es su centro. Una dimensión pedagógica. La catequesis tiene una dimensión pedagógica que introduce al año litúrgico, a los gestos, símbolos y ritos litúrgicos, en definitiva, al misterio de Cristo, introduciendo a la celebración de lo que se profesa en la fe. La experiencia de Dios en la comunidad. La catequesis debe asumirse como una experiencia de Dios que se vive en la comunidad, favoreciendo en el ingreso gradual en la comunidad cristiana y desarrollando un sentido de pertenencia eclesial. La comunidad eclesial es de origen, lugar y meta de la catequesis. También nos propone un perfil y formación del catequista. Se reconoce la importancia del catequista laico, destacando su participación predominante, especialmente la de la mujer catequista, y la necesidad de su formación integral. También se impulsa un cambio en el estilo de la catequesis, predominantemente memorístico, a uno más narrativo y vivencial. El Concilio Plenario también señaló la importancia de una organización a nivel de la Conferencia Episcopal Venezolana, los secretariados diocesanos de catequesis y un directorio para la catequesis en Venezuela. Luego tenemos a nivel cronológico en Venezuela, en nuestra diócesis de Trujillo, tenemos el sínodo que se realizó en el año 2019 llamado el Sínodo Diocesano de Trujillo. Este sínodo dedicó una atención significativa a la catequesis en nuestra diócesis, buscando analizar la situación, identificar fortalezas y debilidades, proponer líneas de acción para revitalizar y adaptar al contexto trujillano. Dentro de las fortalezas tenemos la dedicación de los catequistas, la presencia de grupos de catequesis en la mayoría de las parroquias, la tradición catequética y la apertura a la formación. Dentro de las debilidades y desafíos detectados, tenemos la falta de formación integral para los catequistas, bíblico, teológico, pedagógico y pastoral, la desconexión con la realidad juvenil y adulta, la tendencia a reducir la catequesis a la preparación sacramental, metodologías poco atractivas, la falta de articulación entre la catequesis familiar, escolar y parroquial, la escasa participación de la familia, los recursos limitados, los desafíos socioculturales y el envejecimiento de los catequistas. El impacto esperado. Se esperaba que el sínodo condujera a una catequesis más integral, adaptada, querigmática, centrada en el anuncio del Evangelio, mistagógica, que profundice el misterio de la fe, familiar y comunitaria, con los catequistas mejor formados y que respondan a los desafíos en el contexto trujillano. En definitiva, el Sínodo de Trujillo buscó impulsar una renovación profunda dentro de la catequesis en la diócesis. Luego tenemos el Directorio para la Catequesis del año 2020. Este nuevo directorio aborda el rol
de los catequistas en la dinámica de la evangelización, respondiendo a los desafíos de la cultura digital y la globalización. Se inspiró en el sínodo sobre una nueva evangelización y la Evangelii Gaudium. Más recientemente, en el año 2021, tenemos la Carta Apostólica Antiquium Ministerium, publicada por el Papa Francisco, como ya les dije, en el año 2021, queriendo destacar el apostolado indiscutible de los laicos en la catequesis. Instruyó el ministerio laical del catequista con esta carta apostólica. El título se traduce en Antiguo Ministerio. Subraya a la larga tradición de la catequesis dentro de la Iglesia. Como puntos claves tenemos que el Papa Francisco instruye formalmente el ministerio del catequista como un servicio laical estable, reafirmando la vocación laical de la catequesis, enraizada en el bautismo y la confirmación. Distingue este ministerio del sacerdocio ministerial. Deja a las conferencias episcopales la tarea de definir los criterios de idoneidad y formación, pero subraya la importancia de una formación adecuada y una vida cristiana ejemplar. Prevé un acto litúrgico de institución para los catequistas laicos. Enmarca este ministerio en el contexto de la nueva evangelización, reconociendo el papel crucial de los catequistas laicos por su cercanía a las realidades cotidianas. Dentro de los objetivos e implicaciones de este documento, de esta carta apostólica, busca un mayor reconocimiento y valoración de los catequistas, impulsar su formación, fortalecer a la catequesis, fomentar una mayor participación laical en la misión de la Iglesia y responder a las necesidades de una evangelización más actual. Para ir concluyendo, tenemos la catequesis contemporánea, que nos invita a una catequesis sinodal. La catequesis en la actualidad se inspira en el modelo del catecumenado, buscando ser un proceso de iniciación y educación permanente en la fe. Se enfoca en partir de la experiencia humana, iluminarla con la palabra de Dios y conducir al compromiso, la inculturación, que es la adaptación del mensaje evangélico a las diversas culturas, y a la catequesis permanente, reconociendo que la formación en la fe es un proceso para toda la vida y para todas las edades. El llamado a la sinodalidad por parte del Papa Francisco nos interpela a la catequesis a ser una catequesis más participativa, donde estemos todos, catequistas, catequizandos, comunidad, como protagonistas. Debe ser una catequesis en la escucha activa, atenta a las realidades. Debe ser de discernimiento comunitario, es decir, un proceso que busque de manera conjunta la voluntad de Dios, que sea misionera, pues la principal misión de la Iglesia es ser misionera, que impulse la salida y el testimonio, y de acompañamiento, donde el catequista sea un guía en el camino, no solo un transmisor de contenidos. Dentro de los desafíos actuales para la catequesis incluyen un mundo hiperconectado, es decir, fragmentado, la diversidad de los contextos familiares y culturales, la necesidad de una catequesis más experiencial y menos teórica, la formación integral de los catequistas, la integración de las nuevas tecnologías y el fomento de una fe adulta y comprometida, es decir, una fe absoluta. Podemos ver que la evolución de la catequesis es un testimonio vital del Espíritu Santo en la Iglesia, que se va adaptando constantemente por sus medios para poder hacer resonar la voz de Cristo en el corazón de cada uno de nosotros, hombres y mujeres de cada tiempo. Comprender estas etapas nos va a permitir apreciar la riqueza de la tradición y al mismo tiempo discernir los caminos para una catequesis cada vez más eficaz y sinodal en el presente. Bueno, con esto damos por concluido este maravilloso tema. Espero que les guste, que les sea de provecho, que puedan aprender. Esto es solamente un abreboca. Los invito también a consultar todo el material que se les va a dejar en la plataforma como complemento, aparte de este video. Y bueno, Dios los bendiga y que sea de mucho provecho para ustedes y que el Espíritu Santo siempre los ilumine y guíe sus corazones en este camino. Para la evaluación tendremos de este primer tema, van a tener una actividad de reflexión, la cual la van a encontrar al final del tema 1, como siempre, como lo han tenido en todas las evaluaciones.
Con esto nos va a permitir consolidar los conocimientos adquiridos a través de esta actividad y poder saber cuál es su nivel de comprensión. Más que una actividad, es la manera de ustedes pues reforzar todos esos conocimientos que van adquiriendo. Bueno, que estén muy bien. Como siempre, Dios los bendiga, ánimo, que vamos bien.